Yo tengo muchos ciudadanos norteamericanos que pueden dar su identidad para que estas personas ejecuten esos trabajos. Laptops funcionando todo el día para simular ubicaciones de Estados Unidos y acceder a elementos de seguridad que solo se pueden usar desde Estados Unidos para simplemente fingir identidades. Hay historias en reclutamiento que uno cuenta entre colegas casi como un chisme, como en voz baja, porque si las dices muy alto a veces pueden sonar a teoría conspirativa. Esta no es una de esas historias. Esto empezó como un rumor, como un patrón raro en mis entrevistas y terminó revelando algo que hoy preocupa a gobiernos, empresas y a cualquiera que contrate talento remoto. Candidatos que no son quienes dicen ser, que podrían estar trabajando para diferentes objetivos. En este capítulo te vamos a contar cómo pasamos de entrevistar a veces talentos que son demasiado buenos para ser verdad a descubrir que nuestra historia coincide con lo que se ha investigado por Microsoft, por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, por Palo Alto Networks y que ha salido en noticias alrededor del mundo. Cuando la noticia del Wall Street Journal dice tu próxima contratación puede ser un espía norcoreano, suena exagerado, pero cuando lo vives en el día frente a la cámara, entrevistando al mismo perfil una y otra vez, parece que ya no es un chisme y hoy te lo vamos a contar. Bienvenidos a las notas del reclutador. Yo soy Juan Diego Hernández, un reclutador quizás muy cansado de hacer entrevistas y pasando un poco a hacer contenido para tener un poco de salud mental. Hoy tengo conmigo a Laura Gómez. Laura, cuéntanos un poco de nosotros y cómo tú podrías aportar a esta historia tan curiosa que tenemos enfrente. Dale. Bueno, yo soy Laura Gómez, yo soy People Lead, llevo ya varios años trabajando en reclutamiento y todo lo que está relacionado a recursos humanos, a People Management, y me han pasado también historias bastante curiosas. Yo creo que también por el hecho que yo contrato mucho en Estados Unidos, en Europa y en otros lugares, como que se dan más este tipo de casos, de situaciones. Entonces, nada, feliz un poco de compartir un poco esas experiencias y esas historias para como ayudarnos entre todos. Yo siento que como comunidad, como reclutadores, tenemos que compartirnos esos tips, esas cosas, esas creencias que de pronto a veces nos pasan que decimos como, de pronto está un poquito raro. Muchas veces, bueno, esperemos que no muchas veces, pero sí, a veces sí pasa que son cosas que un poco nos exceden y que tenemos que estar siempre atentos. Sí, igual yo incluso pensaría que no solamente los reclutadores, los dueños de negocio, los líderes de área, porque nosotros como reclutadores a veces puede que tengamos muchas entrevistas al día y pueda ser más evidente como esta historia no coincide, esto se me hace un poco raro, en esta plataforma tiene escrito esto y en la hoja de vida otra cosa, pero luego cuando tú ves las entrevistas de dueños de negocio o de líderes que quizás no están tan acostumbrados al mundo del reclutamiento como tal, creo que son más propensos todavía a ser Mm. expuestos a ser engañados. Entonces, por eso creo que me llamó mucho la atención. Ahora vamos a los hechos, ahora vamos a los titulares, pero a mí esto me comenzó a llamar la atención quizás desde hace un año y medio. Estaba haciendo muchas entrevistas a muchos tipos de candidatos para diferentes compañías o diferentes proyectos y me comenzó a pasar que encontré un patrón. Y el patrón era que un candidato que tenía una definición muy mala en la videollamada y que curiosamente a veces tenía rasgos asiáticos y un nombre muy latinoamericano, muy latinoamericano, me decía que vivía en algún pueblo pequeño de México, de Perú, de Colombia, de Argentina, de Brasil, pero bueno, Brasil no habla español, pero además de estos otros países, nunca hablaban español. Nunca sabían siquiera una sola Ujú. palabra de español. Entonces, esto comenzó a ser raro. Cuando los llamaba por WhatsApp, las llamadas se cortaban, la videollamada se cortaba en algún punto, y eso me comenzó como a quedar en la cabeza. Qué extraño, lo comentaba con amigos, pero no entendía del todo qué estaba pasando. ¿Cómo fue tu experiencia acercándote a esta situación? A mí me pasó principalmente, a mí me gusta mucho estar siempre como viendo las noticias, viendo cualquier cosa que me pueda ayudar a expandir ese conocimiento, porque siento que a veces no necesariamente te tiene que pasar de primera mano para que tú estés informado y puedas prevenir que te pase una cosa de esas.
Yo soy súper loca, siempre me gusta estar investigando, viendo, revisando, y en medio de eso salió este capítulo de un podcast del Wall Street Journal en el que dicen Ujú. como, puede que tu próxima contratación sea un espía de Corea del Norte. Y ahí sé cómo entender muchas cosas. A conectar. Siento que sí, literal. Siento personalmente que cuando estás en un rol de reclutamiento, eres como esa primera puertica, como ese salvaguardas de la empresa. Y a veces como que se nos olvida en el afán de las métricas, de cuánta gente voy a procesar rápido, pero es un rol muy importante. Y a partir de tener como este conocimiento, yo dije, bueno, pucha, yo contrato un montón. A veces, pues muchas veces en empresas con un crecimiento muy exponencial, esas cosas te pueden pasar fácilmente. Entonces, a partir de tener como este conocimiento, fue más como cómo puedo darme cuenta, cómo puedo prevenir que a mí esa vuelta no me pase. O sea, ni siquiera llegar a una entrevista y que eso me pase y cómo voy a crear como todo ese proceso. Entonces, yo siento que prevenir un tipo de fraude de este estilo va en tres fases diferentes del proceso, ¿no? Primero en el screening que tú haces de cuando recibes la hoja de vida, cuando chequeas todo, a veces, no sé, siento que o dependemos mucho de la ATS que manejamos o de Ujú, una revisión rápida de palabras clave, y ujú. simplemente los pasas. Y no, yo siento que es como dedicarle un poco más de tiempo, de esfuerzo a esa fase del proceso, porque uno te va a facilitar el proceso más adelante. Vas a entrar a entrevistas con candidatos que sabes que están calificados, y también después van a hacer el proceso más fácil. Una segunda fase es también cuando ya estás haciendo una oferta y tienes que hacer todos los chequeos de referencias, background check de identidad, de digital footprint y demás. Y también en el proceso de onboarding, también la información que compartes, cómo la compartes, las laptops y demás. Siento que es un poco eso y bueno, creo que te comentaba, pero justo me pasó en este proceso de screening, fue la semana pasada, un perfil cuando tú dices como está bien, perfecto, como esa es la persona, pero siempre como que van a haber cositas que un poco los delatan. De pronto, o la actividad, o de repente cambiaron todo muy reciente. Esas son cosas que puedes detectar, haciendo Cuando una dices buena la revisión de actividad, ¿te LinkedIn. refieres a LinkedIn o en dónde? A mí me gusta revisar absolutamente toda la información que ellos me den. Entonces, yo reviso su CV, reviso el LinkedIn, cuál es la Ujú, actividad que ellos tienen en LinkedIn, a los posts, a los que les dan like, a los que reaccionan, a la gente con la que ujú, conectan, si tuvieron cambios, muchos cambios muy recientes en su perfil, si me dan también un GitHub, como revisar esa huella digital del candidato ujú. para no quedarte solo con un CV, sino empezar a crear esta persona, que potencialmente vas a estar contratando, con la que vas a estar trabajando. ¿Qué cosas crees que podrían aparecer? O sea, digamos, elementos concretos que tú digas, ok, vi esto y levanto un poco mis alarmas. Eh, Son varias cosas. Por ejemplo, el otro día me pasó, este perfil supremamente perfecto, pero de repente como que no tenía tantas conexiones como para hacer un perfil con tanta experiencia y en el tipo de industria en el que yo lo estaba buscando, como que ya decías, está un poquito raro, pero a veces los desarrolladores son bien particulares y no interactúan Ujú, mucho en LinkedIn, sino tal vez más en GitHub. En este ujú, caso no tiene la información. A mí me gusta siempre como descargar y tener toda la información que ellos me comparten y de pronto después hacer un double check, como quiero volver a revisitar este candidato, ta". Y en medio de eso me di cuenta que el candidato que a mí me llegó en el momento de la aplicación versus el candidato que yo estaba revisando 1 o 2 semanas después era completamente diferente. O sea, tú revisabas ese CV y era, no sé, por ejemplo, estaba trabajando en los bancos más importantes, era un perfil súper específico, un backend, pero luego 2 semanas después, ese mismo perfil en LinkedIn tuvo un cambio completamente radical y nunca fue backend y nunca trabajó en ujú. en esas empresas. Entonces es como, pues claramente este es un perfil falso que está aplicando a varias cosas y puede que sea un espía. Entonces siento que es como notar esas cositas cuando ya te hace medio ruidito. Este perfil en específico me estaba haciendo ruidito y efectivamente era un perfil falso. Sí, y creo que hay que darle contexto a quienes ven porque pueden decir, bueno, estos son dos reclutadores locos que les tocaron unos candidatos raros y ya. Pero el tema es mucho más grande de lo que uno piensa. Hay muchas fuentes donde lo pueden revisar, pero yo creo que las que más me impactaron fue la primera, anuncios oficiales del Departamento de Mm, Justicia de Estados Unidos. Básicamente diciendo,
hay un gran potencial que trabajadores norcoreanos están intentando robar identidades o falsificar identidades para infiltrarse en empresas estadounidenses. Pero ¿de dónde sacan ellos esto? Digamos que una de las pruebas más fuertes pasó cuando arrestaron a una mujer en Estados Unidos por tener básicamente una granja de laptops, donde tenía laptops funcionando todo el día para simular ubicaciones de Estados Unidos y acceder a, digamos que, elementos de seguridad que solo se pueden usar desde Estados Unidos para simplemente fingir identidades. Encontraron documentos de identidad alterados, obviamente perfiles robados de LinkedIn, y la forma en que se robaban los perfiles también llamaba mucho la atención, porque claro, Laura mencionaba ahorita, sí, fijémonos en la actividad, pero estas actividades estas personas que están metidas en esto son tan inteligentes que montan estafas a través de LinkedIn donde crean procesos falsos y donde uno incluso puede llegar a caer porque se postula a un cargo que no existe, que toma tu identidad en LinkedIn, te borra el password y quizás te cambia un poquito el nombre, te pone una foto diferente y ya queda con un perfil con 1000 contactos y con 5 años de actividad, que ya es mucho más difícil de rastrear. Y esto, digamos que nos hace pensar que cada vez necesitamos procesos más eficientes a la hora de detectar el fraude, desde el reclutamiento y desde las empresas, ¿no? No sé si desde tu lado, Laura, ¿qué otras cosas has visto que puedan hablarte de que esto puede ser más que simplemente un par de candidatos falsificando identidades a procesos de selección? Es que yo siento que pasa un montón y también pasa de ambos lados. A veces cuando eres un candidato, de repente aplicas a una empresa y esa empresa te está robando esa misma identidad para luego hacer eso, ¿sabes? Sí, Pero es como seguir un poco tu intuición y esas cosas, esas inconsistencias. Y de nuevo, para mí es tomarse el tiempo y usar las herramientas que te ayuden a ver que esas cosas están pasando, porque no todos tenemos media hora para revisar un candidato y me encantaría, pero a veces recibes cientos y miles de candidatos, es muy difícil, pero puedes utilizar herramientas como la inteligencia artificial para que te ayude a revisar esas inconsistencias también. Cuando entras, por ejemplo, a un proceso ya de entrevista, hay candidatos que vienen como con este speech así súper elaborado, o de pronto ves como diferencias en la latencia o en el tono, como que le cambia, como todas esas cosas siempre son indicadores y por eso es importante tener un muy buen proceso montado y estructurado para que uno, pues idealmente el candidato ni siquiera llegue a esa etapa y dos, mucho ujú, menos lo llegues a contratar porque eso también tiene implicaciones bastante grandes, no solo para la empresa, son temas, te pueden multar, te pueden meter a la cárcel si tú como el dueño de la empresa no tuviste como en cuenta todos estos salvaguardas, temas reputacionales, como robos de intellectual property. Se me olvidó la palabra en español, pero sí, como propiedad es intelectual, prevenir todo sí. esto. Propiedad intelectual, sí, perdón. Estoy todo el día trabajando en Así es, no, te inglés. entiendo. Sí, ese es el problema de estar entrevistando todo el día en inglés, pero está muy bien, Laura. Creo que definitivamente el elemento de que hay muchas cosas falsas en Internet ahora han evolucionado y es cada vez más difícil detectarlo. Y luego está el elemento de que no es una persona, porque la gente puede decir, ok, es un norcoreano que está tratando de conseguir un trabajo remoto para ganarse un salario y ya, eso está bien, digamos, ¿no? Podría parecer menos grave. Pero el tema aquí viene de que se han descubierto células de trabajo, casi que pequeñas compañías que están estructuradas y funcionan de la misma manera en que nosotros tenemos un trabajo y objetivos y horarios y demás. Estas empresas funcionan de la misma manera abiertamente con ese objetivo. ¿Y por qué sabemos esto? Porque digamos que cuando ustedes revisan las noticias que publicaron Le Monde y el Clarín también publicó al respecto, se encontraron servidores que contenían fotos y mensajes de estos empleados remotos contratados. Una empresa en Estados Unidos encontró a una persona que contrató, se dio cuenta que estaba haciendo actividades, digamos, inusuales, y una vez que lo despidieron, revisaron su historial en detalle y encontraron básicamente descargas masivas de la información de la empresa, es absolutamente cualquier documento que tenga la empresa, pero además de ello, encontraron que los conectaba a un servidor que pudieron hackear con fotos y mensajes. ¿Qué encontraron en estas fotos y estos mensajes? Básicamente órdenes.
casi como KPIs, como tiene una empresa normal, tareas diarias por hacer y responsabilidades por persona. Entonces, la persona que tenía el trabajo básicamente lideraba a otros para decir, ok, tú haces esto hoy, tú lo manejas de esta manera, porque no es solo conseguir un trabajo para cobrar 2 sueldos y que te despidan, no, es mantener ese trabajo y cobrar el trabajo, digamos que el sueldo de manera constante y con eso mantener un equipo que siempre tiene acceso a esa empresa. Entonces encontraron además fotos de lugares, apartamentos donde vivían en el mismo lugar personas y que operaban básicamente tratando de conseguir la información. La persona que tenía el mejor inglés, según los mensajes que detectaron, era quien presentaba las entrevistas. Entonces esta persona podía presentar varias entrevistas, conseguir varios trabajos y luego otras personas hacían el trabajo. Yo cuando leí eso, se me hizo muy impactante porque a mí me pasó a comienzos de este año que me llegó una invitación a un empleo por LinkedIn. Y yo soy muy curioso si la empresa me llama la atención, si es algo que definitivamente yo no he visto, me presento. Entonces me llamaron a una entrevista, me presenté, les conté de mi experiencia y me dijeron que, ok, Juan Diego, era una persona de Estados Unidos, por el acento solo asumo, era una persona de Estados Unidos y me decía, ok, Juan Diego, entonces tú vas a entrar a trabajar en el nivel X, me dieron un número, ahí sí, sí acepto. Entras a trabajar, tienes este salario y luego tienes un bono por resultados. ¿De qué depende ese bono? Les estoy hablando de una experiencia real, una entrevista de trabajo que me hicieron a mí ofreciéndome un empleo. Entonces me dijeron, ok, tú lo que vas a hacer es encontrar empleos de empresas en Estados Unidos que necesiten que las personas sean US citizens, ciudadanos americanos. Vas a detectar esos empleos, los vas a subir a un sistema y vas a preparar a candidatos de nuestra base de datos para que consigan ese empleo. No importa si no tienen el permiso para trabajar en Estados Unidos de manera remota. Porque yo tengo muchos, me decía la persona que me entrevistó, yo tengo muchos ciudadanos norteamericanos que pueden dar su identidad para que estas personas ejecuten esos trabajos. Lo único que necesitamos es que en la entrevista se conecten los dos, compartiendo pantalla, él va a ver lo que le preguntan, le ayuda al norteamericano a responder y conseguimos el trabajo y todos ganamos bonos al respecto. Se me hizo muy raro. Le dije que la Fuertísimo. verdad me sonaba sketchy, me sonaba extraño, y la persona trató de convencerme, o sea, como de contraofertarte. Y me dijo como, no, Juan, pero créeme que aquí hay mucho trabajo, se pueden sacar muy buenas comisiones. Lo vendió como una estructura muy grande. No me atreví a preguntarle cuántas personas trabajaban en esto, pero sonaba una operación muy grande. Al final me desconecté de la llamada, pero me dejó pensando demasiado que si esto me ha tocado a mí en una situación, esta empresa debe tener competidores. O sea, esto debe ser mucho más grande de lo que nosotros nos estamos imaginando. Entonces, el trabajo remoto definitivamente tiene unos riesgos muy grandes. No sé, en las empresas que tú has colaborado, Laura, ¿alguna vez han encontrado situaciones, digamos, que podrían poner en riesgo la información de la compañía? Que puedan poner en riesgo la información de la compañía, no necesariamente, pero siento que también porque se han creado todos esos sistemas que te ayudan a prevenir que ese tipo de cosas no pasen, pero hay muchas cosas que a veces se nos tienden a pasar. Por ejemplo, yo pensaba en un trabajo que tuve en algún momento. Es una política un poco que pasa mucho en el trabajo remoto, como bring your own device, como está súper cool, pero también estás arriesgando muchas otras cosas. Bueno, esta política es que me quiero ahorrar los, qué sé yo, $1000 que me cueste comprar una laptop y tener un sistema de ciberseguridad. Y eso es bastante delicado y a veces también es pensar un poco cuánto me estoy ahorrando versus cuánto estoy arriesgando con ese tipo de cosas, porque si estás manejando un tipo de política así, o tienes que tener un sistema, pero ironclad, que tú no tengas ni el más mínimo miedo de que se salga la información o de que te hackeen o que de repente alguien te está robando como toda esta información sensible, o tienes que tener ese sistema en lugar. Por ejemplo, cuando yo trabajaba en EY, pues es una Big Four, no es una de las empresas más Ujú. grandes del mundo. Obviamente los sistemas de seguridad eran
completamente impecables y también eran no solo reactivos, sino muy preventivos. Tú tenías tu propia computadora del trabajo, ellos siempre estaban no solo monitoreando como la información a la que tú estás accediendo, sino que lo flaguean instantáneamente. Si yo, por ejemplo, que trabajaba en ese momento en impuestos internacionales y de transacción, si yo, no sé, me da por intentar meterme a alguna página que a mí no me corresponde o con un competidor que sí, como ellos enseguida flagueaban esas cosas y ahí tienen sus consecuencias Claro. porque tienen estos sistemas en lugar y yo siento que de pronto a veces por intentar ahorrarnos un poco de dinero estamos arriesgando muchísimo más. Imagínate que te roben toda la información propietaria de tu empresa. Puedes acabar de tu empresa, puedes terminar pagando multas, puedes terminar encarcelado. Los riesgos a veces son muchísimo más grandes y como tú lo decías, o sea, es que estos son operaciones literalmente como empresas ya que están montadas, es como, bueno, vamos a estafar, que lastimosamente pasa en todos los ámbitos, nos pasa en nosotros, pero pues tenemos que también tener esos contrapesos. Claro, y el nivel de colaboración internacional sorprende, ¿no? Porque Sí. entonces no, claro, nosotros hablamos de la noticia de Norcorea que sale en el Wall Street Journal, pero hay muchos ciudadanos norteamericanos involucrados en la situación. Solamente la granja de laptops por la que detuvieron a a la persona recaudó de sueldos más de 17 millones de dólares en 3 años solamente a partir de sueldos de trabajos remotos muy bien pagados en Estados Unidos. Entonces, llama la atención que la recompensa está ahí, o sea, la gente lo persigue porque definitivamente podrían llegar a ser suficientemente rentable para atraer a las personas correctas, porque la verdad no sé quién de mis compañeros habrá aceptado la oferta que tuve que rechazar. Pero si lo encuentro, luego lo entrevistamos con la cara tapada porque Claro, quiero saber cómo sí, funciona eso. Tendría, tendría que ser increíble. sí. De lo que tú has visto, ¿te ha tocado alguna vez? Y esto solo lo he visto en redes, a mí sí no me ha tocado. Herramientas que ayudan a cambiar el rostro en videollamada. No, eso sí no me ha Sí, pasado, que pero sí tú. pasa mucho como la gente que está pasando las preguntas por AI. Entonces Ah, es claro, como, sí, eso sí pasa un montón, pero por Dios, o sea, uno se da cuenta como reclutador, sí, es como, es bastante obvio. Pero eso no me ha pasado, me parece gravísimo. O gente que utiliza como otras voces o que se rehúsa a prender la cámara, como a mí no me gusta, por ejemplo, ser fastidiosa. Hay gente que simplemente es tímida y eso está bien, pero en un proceso de reclutamiento, si quieres conseguir un trabajo, sí es como, es es natural que sí, prendas la tienes que cámara y si no la exponerte, ¿no? prendes es como, me va a parecer igual un poco raro, puedo entender de pronto si algún otro dato, no sé, como no me hace ruido, pero son esas cosas que es protocolo, ¿sabes? No sé, sí. Claro, Por ejemplo, a veces como por otros temas que la gente no quiere mostrar su rostro. Por ejemplo, yo estoy muy en contra de que me manden un CV con una foto, porque yo no tengo que ponerte cara en este momento de la entrevista, porque eso también genera muchos biases y muchas cosas que ujú, claro. pueden como inclinar tu decisión hacia una u otra forma, pero si te entraste el proceso, ya, si ya estás en la entrevista, niño. Necesito saber con quién interactúo, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Y claro, yo lo digo porque he visto un par de videos, LinkedIn, Instagram, donde tienes una persona que se ve que hay algo extraño con la forma en que se ve su rostro en cámara. No sabes exactamente qué es. Y es como, ok, es una herramienta para generar rostros o cambiarte de rostro o generar un rostro basado en quizás otra foto o demás. Esas no me han tocado. Lo de las voces sí me ha pasado, quizás para mejorar el acento. Y hay otra que es la que tú dices que uno mira con AI. No me acuerdo ahorita el nombre de la herramienta, porque hasta la descargué para probarla. No sé si era Sherlock o algo así. O sea, era un nombre como reconocido en la cultura. Y básicamente lo que hacía era que es una pantalla transparente que se puede meter encima de cualquier videollamada y que escucha lo que te están preguntando y responde. Y tú le Ajá, puedes decir, quiero que respondas de esta manera o que actúes como un desarrollador senior que sabe de esta tecnología y te va a dar las respuestas. Y eso da mucho miedo y creo que incluso
uno piensa en las empresas grandes que definitivamente tienen un riesgo, multas y demás, pero por ejemplo, en lo que yo hago, a veces trabajo con empresas muy pequeñas, empresas estadounidenses, pero de 5, 10, 20, menos de 50 empleados, digamos que le ven menos valor a pagar 20,000 o $30,000 solo en ciberseguridad para proteger lo que tienen. eh, Veo sus procesos de selección, veo sus entrevistas de 15 minutos, toma oferta y comienza a trabajar. Entonces, eso suele pasar más, Mm, o sea, 2, 3 interacciones y llegan a la oferta. mm. Yo sé que tú has tenido experiencia con startups que quieren crecer rápido, que buscan básicamente poder ganar mercado. ¿Cómo haces este balance desde el reclutamiento para decir, ok, yo voy a conseguirte talento de manera rápida, pero voy a proteger? Porque es fácil, digamos, decir, sí, protejámonos y pongamos un montón de trabas, pero luego tienes un manager que dice, yo necesito gente ya. Claro. Uy, yo siento que es completamente optimización de procesos y así mismo como la gente, como los estafadores pueden estar utilizando la inteligencia artificial para estafarte, tú también puedes utilizar la inteligencia artificial para ayudarte a hacer un proceso mucho más eficiente, mucho más estructurado y en el que puedas confiar mucho más. Entonces, siento que depende de cómo creas todo ese proceso de reclutamiento 360, cómo ver absolutamente todos los factores es muy importante, desde utilizar inteligencia artificial, no sé, pues obviamente importante con el consentimiento de las personas, como en este proceso podemos utilizar inteligencia artificial, ¿estás de acuerdo con eso? Check. A mí me gusta, por ejemplo, grabar las entrevistas, obviamente con autorización Ujú. del candidato, para luego poder analizarlas y notar si de pronto se me escapó algo muy importante del candidato o a mí me gusta estar muy presente en las entrevistas y tal vez como yo utilizo un método de contratación de entrevistar eh, más semiestructurado, como no es un speech así que tú Ujú. simplemente estás acostumbrado a repetir todo el día, y se te pueden pasar cosas, pero entonces tener ese tipo de documentos, tengo la grabación, tengo el transcript de la entrevista, todo esto te arma como toda la historia de ese candidato y te ayuda a saber que tienes un buen candidato y también saber cuáles son esos recursos en los que de pronto puedo optimizar, en los que de verdad que no es tan aconsejable. Por ejemplo, algunas personas te pidan pagos como con un third party o págame por cripto o cosas así. Pues yo de verdad que prefiero utilizar una plataforma como Deal, Rippling, OnTop, que sé que me van a ayudar como con esta parte del proceso de verificar Claro, datos biométricos, la información de esta persona, cuenta bancaria, todo esto. Pero sé que, por ejemplo, ahí ya tengo como ese backup de, ok, esta información es certera. otro Hacer elemento, claro. ajá, un background check. Un background check, dependiendo de dónde lo vayas a hacer y qué tan riguroso lo quieres, pues yo prefiero de verdad pagar, no sé, entre 10 y $50 para tener esa información de que me están confirmando toda sí, como todo lo documental, esta huella digital también, por ejemplo, esto es algo que hace, ay, se me olvidó el nombre, Trora. Eso es súper Ujú. importante y te Sí. ayuda a confirmar toda la información. Entonces, hay algunas fases en las que yo digo, pues mejor invertir ese dinero y en la fase de, no sé, hacer los pre-screening, el screening del CV de la persona, ya de las entrevistas, de estructurarlo. Ahí también puedes utilizar AI, como a mí me gusta mucho el Ujú, método de top grading, que es como ujú. hacer ese deep down de la persona y es tan Sí. difícil que con este método te mientan. O sea, si una persona está cometiendo fraude, te vas a dar cuenta con este método. Entonces, por eso me gusta hacer entrevistas semiestructuradas y utilizo AI como, ok, estas son las dudas que estas son las cosas que no me cierran de este candidato. Pues voy a utilizar AI para hacer una entrevista semiestructurada y sacar esa información del candidato, aunque no respondan todos exactamente la misma pregunta. Tengo una historia completa de Ujú. ese candidato, entonces siento que es más de cómo estructuras todo el proceso para asegurarte que funcione para ti y que funcione con tus métricas, con tus tiempos, con tus KPIs y te responda y te dé resultados y te dé excelentes candidatos. No, excelente. Laura, yo definitivamente veo que lo que me dices ayuda a otros a implementar, porque claro, a veces uno en la empresa grande o empresa estructurada encuentra muchas etapas, pero tú has mencionado 2 o 3 cosas que creo que cualquier empresa creciente puede implementar para verificar
con quien está trabajando. Definitivamente veo en el futuro del trabajo remoto muchos más estándares de seguridad, muchos más controles de equipos, incluso con la inteligencia artificial. Las herramientas que tenemos ahora también nos ayudan a verificar actividades, lugares duplicados, cuentas, digamos que asociadas a elementos con los que tú no puedes colaborar. Eso definitivamente creo que me emociona mucho sobre cómo madura esta versión del trabajo remoto. Entonces, me encanta de verdad haberte tenido en el podcast para conversar sobre este tema. Me gustaría que las personas que te escuchan, si algún día quieren saber más de esto, quieren saber más de tu experiencia, dónde pueden saber más de ti, LinkedIn, Instagram, donde tú prefieras que se contacten. Claro, no me pueden encontrar en LinkedIn como Laura Gómez People Lead. Y feliz, la verdad, de ayudar, de colaborar. Siento que con estas conversaciones de, pucha, me pasó esta vaina, esto está raro, así construimos procesos que son mejores, que son más seguros y nos protegemos también como entre nosotros. Entonces, nada, feliz de colaborar. Gracias por tenerme lo que necesites disponible. Claro que sí. Bienvenida para un siguiente chisme que nos toque conversar sobre el mundo del reclutamiento. Me encantó de verdad la conversación y espero los ayude mucho a quienes nos ven a evitar una contratación con alguna identidad falsa. Hasta el próximo episodio. Muchas gracias.